Hola a todos, esto es un podcast de salud, el espacio sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hoy nuestro programa es un programa especial porque lo hacemos desde este sitio, desde el salón de actos de este hospital. Bienvenidos a nuestros oyentes y también hoy a nuestro público. Joaquina López es compañera, ¿dónde está Joaquina? Por aquí. Es compañera del Servicio de Comunicación de este hospital y ella nos va a dar paso a presentarnos a todo el público que nos acompaña hoy de diferentes centros de la provincia. Hola, buenas tardes. Pues sí, nos acompaña el IES Juan de Areñula de Lucena. A ver, un aplauso para ese instituto. Instituto Cegan de Fernán Núñez. Instituto de FP MEDAC. IES La Fuensanta de Córdoba. Centro Zafiro de Montilla. Colegio Diocesano Sansueña de Córdoba. Instituto Salvador de Córdoba. IES San Álvaro de Córdoba. Instituto Albor, Córdoba. 9 centros de toda la provincia. Un fuerte aplauso para todos vosotros, alumnado, profesorado, asociaciones. Gracias a todos por venir y comenzamos. Hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos en casa y que consumimos prácticamente desde que nacemos. Tengo ibuprofeno, naproxeno, tengo también pastillas para los vértigos, tengo mis gotas para la tensión ocular, que tengo un poquito la tensión Ibuprofeno, alta. paracetamol, Eutirol, hidroferol. Paracetamol. Vamos a escuchar Molotí, qué es un ibuprofeno. medicamento. Pues un medicamento es algo que te tienes que tomar para mejorarte cuando estás enfermo, pero al mismo tiempo hay que tomarlo con precaución y Qué no difícil, abusar. ¿no? Un medicamento es un compuesto de un proceso largo de investigación para tratar una patología. Lo que pasa es que también ha habido veces que han hecho un medicamento para una cosa y luego han visto que ese medicamento pues valía mejor para otra. También se han dado casos de ese tipo. Dependerá del medicamento. No puede ser el mismo proceso fabricar una aspirina que fabricar un tratamiento oncológico. Hay una normativa que se hacen a través de ensayos clínicos y que primero se hace en el laboratorio y después pues se comprueba o se constata por ensayos clínicos con animales y después por último, en una última fase, con pacientes. Pues no me lo he planteado, pero imagino que habrá algunos que con plantas naturales, no, pues no lo sé. Medicamentos que son a lo mejor más complicados y hay otros medicamentos que no, que supongo que ya todo estará muy protocolizado y muy trabajado y supongo que no, que dependerá del tipo de medicamento que sea. Pues un químico es una sustancia que te indica el médico para que te vaya tratando y mejore la enfermedad. Es un producto que si te lo tomas y tiene algún malestar te puede mejorar, con productos químicos y naturales. Bastante largo y costoso en principio. Pues yo lo veo bien. Pues seguro que nuestros ponentes también lo ven bien. Vamos a intentar responder a algunas de las cuestiones que han aparecido en este tren de voces que acabamos de escuchar de la mano de nuestro jefe de sección de farmacia del Hospital Reina Sofía, Manuel Cárdenas. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Carlos García Collado, él es subdirector general de farmacia y prestaciones en el Servicio Andaluz de Salud. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Beatriz Perales, a mi derecha, es la directora de Acceso y Relaciones Institucionales de SOBI Iberia.
Muchas gracias, buenos días. José Carlos Garrido es el responsable de ensayos clínicos del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Gemma. Y a mi izquierda está Miguel Ángel Martín, él es presidente de ASPA, de la Asociación de Pacientes con Hemofilia y otras coagulopatías. Pues bienvenidos a esta mesa y vamos a comenzar poniendo un poco de contexto y también vamos a conocer alguna curiosidad. Desde las más antiguas civilizaciones, el hombre ha utilizado como forma de alcanzar mejoría en distintas enfermedades productos de origen vegetal, mineral, animal. La historia de los medicamentos es apasionante. Ya en el tercer milenio antes de Cristo, la civilización sumeria registraba en tablas de arcilla las preparaciones farmacológicas. El pensamiento mágico más acentuado en las tribus y en las más antiguas civilizaciones hizo importante el poder de los conjuros y la influencia de los dioses sobre las pócimas. Los comienzos de la medicina más racional los tenemos en Grecia y Roma, cuando se sientan las bases técnicas para la preparación de las principales formas farmacéuticas. La aparición de la medicina como oficio, en casos como los de Hipócrates y Galeno, estuvo rodeada de prestigio. En 1498 aparece la primera farmacopea reconocida, el Recetario Florentino. Más adelante, en el Renacimiento, se produce una verdadera revolución farmacéutica, de la mano de personajes tan conocidos como Paracelso. En el Barroco la química adquiere gran interés, aumentan las publicaciones y surgen nuevos roles, como el de investigador. En la Ilustración aparecen nuevos fármacos procedentes de América. Continuamos hasta la industrialización, cuando se desarrollan nuevas formas farmacéuticas de la mano de la tecnología, como los comprimidos, inyectables. La progresión continúa hasta la actualidad, caracterizada por el desarrollo de la medicina personalizada, gracias al aprendizaje de los errores que nos han llevado a contar con una rigurosa legislación. Así es, estamos en la época de la medicina personalizada. Hay una intensa legislación que regula que todo se haga correctamente, pero, Manuel, ¿cuándo comienza realmente la vida de un medicamento? Bien, pues la vida del medicamento comienza cuando evidentemente aparece una enfermedad, que es lo que motiva la búsqueda de una solución para esa enfermedad. Si nos vamos a tiempos históricos, las primeras civilizaciones podían entender la enfermedad como un castigo divino, pero posteriormente el proceso de observación de la naturaleza, el consumo de plantas, semillas, flores, frutos y la observación de los efectos que podía conllevar despiertan el interés y relacionan un efecto que aparentemente no se buscaba y que puede suplir o puede beneficiar el tratar síntomas de enfermedades que se empezaban a conocer. Descubrimos, ¿no? Definimos el modelo de enfermedad. Cuando conocemos posteriormente la enfermedad y somos capaces, gracias ya a un mayor desarrollo de la industrialización y la tecnología, de esto hace ya muy poquito, y somos capaces de replicar un modelo de enfermedad, entendemos qué es lo que está pasando y somos capaces de identificar algo sobre lo que actuar, que sería nuestra diana. A partir de ahí... no nos cuenten nada más. A ver si alguien del público sabe lo que es una diana terapéutica. Por ejemplo, a ver, alguien de el Fuensanta. A ver, por ahí, compañera, aquí. A ver, ¿qué es una diana terapéutica? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Me llamo Diego. Y yo creo que una diana terapéutica es donde hace efecto el fármaco, la célula o la molécula a la que afecta. Manolo, ¿qué pasa? ¿Lo aprobamos? Hombre, claro, lo aprobamos. Además lo ha explicado bastante bien, es aquella causa que está alterada en nuestro organismo y producto de esa alteración se desarrolla una enfermedad. Y que si actuamos sobre esa causa, que puede ser, como tú me habías dicho, una molécula, una enzima, una proteína, un gen que está funcionando mal o que se ha alterado, se desarrolla una enfermedad, pero que si somos capaces de actuar sobre ella, revertimos la enfermedad o paliamos los síntomas o la retrasamos, eso es una diana terapéutica.
Vale, hay un modelo de enfermedad que ya hemos definido, hay una diana sobre la que actuar, pero ¿siempre hay el mismo proceso para identificar la diana o tenemos diferentes formas de saber cuál es la diana, José Carlos? Ojalá tuviéramos una, no. Hay muchas técnicas, hay muchas maneras y se usan muchas disciplinas. Lo primero que hay que hacer para identificar a la diana es saber cómo funciona la enfermedad. Tenemos que saber qué mecanismos subyacen en esa enfermedad, cómo son los mecanismos moleculares, biológicos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y eso lo conseguimos a través de disciplinas como la genómica, pues identificando mutaciones o alteraciones genéticas que tienen que ver con la enfermedad. Usamos también la transcriptómica para evaluar efectivamente si hay genes subexpresados o supraexpresados, que podamos localizarlos con relación a la enfermedad que estamos estudiando. Usamos también la proteómica, ya no estamos hablando de genes, estamos hablando de proteínas. Proteínas que puedan ser objeto, puedan ser dianas terapéuticas. Y luego, ya más reciente, pues esa herramienta no estaba disponible hasta hace relativamente poco, la bioinformática, usando modelos computacionales, cribando bases de datos de proteínas y buscando posibles dianas terapéuticas y haciendo modelos para ver cómo interaccionan. Vale, o sea, contamos con diferentes herramientas para localizar esa diana. Hemos dicho la genómica, la transcriptómica, proteómica y la bioinformática. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ahora qué? Ahora habrá que validar esa molécula. Ahora lo que tenemos que averiguar es si realmente hemos acertado con esas dianas que hemos buscado. ¿En qué consiste esa validación? Bueno, esas dianas ahora mismo son potenciales. Lo que pretendemos con la validación es ver si efectivamente esa diana está relacionada con el desarrollo de la enfermedad o modula esa enfermedad. Para ello, pues podemos usar, por ejemplo, activar o inhibir esa diana y ver efectivamente si vemos algún cambio en la enfermedad. Eso lo podemos conseguir con experimentos in vitro, es decir, en el laboratorio con células o, por ejemplo, modelos de animales transgénicos, que son animales que padecen esa enfermedad o hacemos que padezcan esa enfermedad y otra vez, pues a través de modelos computacionales. Manolo, cuéntanos un poquito, detállanos más un poquito cómo trabajamos o cómo hacemos que esa diana terapéutica se bloquee, o sea, la inhibimos o bien la activamos. Bien, todos podemos tener a lo mejor claro que hoy día prácticamente todo se hace en el laboratorio. Pero a mí me gustaría también abrir un poco más la mente y recordar que muchos de los medicamentos que se han descubierto no han nacido en el laboratorio, han sido producto también de la observación de lo que ocurría en la naturaleza o de aprovechar efectos colaterales o efectos adversos de medicamentos que ya teníamos disponibles. Por ejemplo, yo estoy seguro que todos habéis conocido, habéis aprendido el caso de la vacuna de la viruela, como un investigador llamado Edward Jenner observa que las personas que ordeñaban las vacas que padecían la enfermedad de la viruela vacuna se contagiaban en sus manos, desarrollaban la viruela vacuna, que no tenía consecuencia a nivel humano, pero que les protegía para luego poder no desarrollar la viruela humana. Edward Jenner entendió que ahí había una fabricación de algún medicamento, en este caso inmunológico, que permitía no padecer la enfermedad. Y el experimento que él llevó a cabo fue extraer de esas pústulas de personas que padecían la enfermedad de la viruela vacuna sin más consecuencias e inyectarlas en un individuo sano. Incluso llegó, ¿no?, a viajar, o sea, a transportarla en vivo. Transportó y replicó ese experimento después de haber sometido a un primer individuo sano y ver que no se contagiaba, lo replicó en muchos otros individuos sanos, incluido su hijo, sentando de alguna forma ya el modelo del desarrollo clínico que tenían que ser los fármacos. Otro ejemplo que también nace de la observación fue el descubrimiento de la penicilina, que ha sido uno de los grandes hallazgos del siglo pasado. En este caso, el investigador, el doctor Fleming, estudiaba el cultivo en unas placas de estafilococo, de una bacteria, que se le contaminaron con un hongo del medio ambiente y observó cómo en esas placas, alrededor del hongo, desaparecía el microorganismo. Es decir, ese hongo era capaz de producir una sustancia que inhibía y mataba a la bacteria. De ahí extrajo la penicilina, que luego ha tenido, por supuesto, un desarrollo tecnológico posterior
derivando ya en una clase de fármacos antibióticos que hoy día pues y fueron en su momento un boom y son la base de muchos fármacos. Hablabas, Manolo, de que hemos llegado a descubrir determinados compuestos por azar, como en este caso, por observación, pero también por efectos secundarios, ¿verdad? Por efectos secundarios hemos tenido varios casos, vamos a decir que famosos, pero con distinto éxito. Por ejemplo, no sé si os suena el minoxidilo. El minoxidilo fue un fármaco que se sintetizó como antihipertensivo, que no tenía gran eficacia, esa es la verdad. Pero se observó un efecto adverso, que era el desarrollo de vello. Y muchas personas rechazaban el uso del fármaco por el desarrollo del vello. Entonces el laboratorio reconvirtió esta formulación para aprovechar ese efecto secundario y formular una loción para el tratamiento de la calvicie, que tampoco tuvo mucho éxito. Pero donde hay más. Hay algún otro que seguro que el público pero conoce. Donde sí ha habido un gran éxito, y seguro que a todos os suena, es con la Viagra. Todos sabéis lo que es la Viagra, que sí. No porque la hayáis consumido, supongo, pero sí que os sonará a todos. El principio activo de la Viagra es el sildenafilo. El sildenafilo fue un fármaco que se estuvo estudiando sobre los años 80, finales de los 80, para el tratamiento de pacientes que tenían problemas de angina de pecho, como vasodilatador. Y los resultados en cuanto a eficacia fueron muy malos. Sin embargo, el laboratorio recogió entre los efectos adversos que desarrollaban los pacientes varones una erección sostenida y muy potente. Y entonces, en vez de abandonar el fármaco para esa indicación, lo empezaron a desarrollar con otra formulación y otra dosis para el tratamiento de la disfunción eréctil, de la impotencia. Y ahí sí fue exitoso. Y ahí acertaron, se convirtió en el fármaco que en un año consiguió $1.000 millones de ventas y bueno, pues de tener algo sintetizado que no funcionaba, se aprovechó un efecto secundario para desarrollar un nuevo fármaco y tratar una nueva enfermedad. Hoy día ya sí que nos centramos prácticamente, pero quiero decir que hay otras vías para que aparezcan fármacos, aunque hoy día sí tenemos claro que una vez que tenemos una diana identificada y con distintas herramientas hemos podido validar que pueda utilizarse, es en el laboratorio donde comenzamos con un equipo multidisciplinar de científicos de distintas áreas, a poder evaluar si el fármaco va a poder continuar su camino o no. Esa es la síntesis química. Esa sería la síntesis química o podría ser síntesis biológica, como también se ha dicho al principio de la introducción. La síntesis química sería un proceso muy sencillo, son moléculas pequeñas, pero estamos viendo que para intervenir ya en determinadas patologías, en enfermedades más complejas, es necesario otras estructuras. Y para eso se utilizan organismos vivos que son capaces de sintetizar, conseguimos que sinteticen moléculas mucho más complejas, tipo anticuerpos, que permiten abordar otras patologías, otros procesos mucho más complejos donde la síntesis química no sería capaz de dar una respuesta. Bien, pues ya hemos dado otro paso en este proceso. Si estuviéramos atravesando un tren y quisiéramos llegar hasta el maquinista, pues habríamos recorrido el primer paso, el primer vagón, que es el modelo de enfermedad. Luego hemos identificado la diana, después en un tercer vagón hemos validado esa diana, en el cuarto vagón hemos establecido cuál es el compuesto bioactivo, o sea, nuestro prototipo, nuestro fármaco, y ahora, bueno, pues tenemos que establecer la dosis. Como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, la diferencia está en la dosis. ¿Qué pasos tenemos que dar ahora en esta fase preclínica, Manolo, para el proceso de fabricación del medicamento? Pues ahora en el laboratorio lo primero que hacemos es ver si lo que hemos sintetizado funciona y lo hacemos en un primer paso in vitro, es decir, utilizamos células o tejidos que son donde queremos que actúe el medicamento para ver si funciona. Utilizamos tejido cardíaco, células del sistema nervioso central, donde queramos que el fármaco actúe, se prueba. Esa sería la parte in vitro. Lo que ocurre es que el organismo vivo es mucho más complejo y lo que puede funcionar aisladamente, a lo mejor ya en el organismo vivo, donde está sujeto a una confluencia de procesos biológicos, la interacción de unos con otros no nos da el resultado que hayamos visto in vitro. Entonces, una vez que in vitro sí aparece respuesta, tenemos necesariamente que hacer la evaluación de la eficacia y de la seguridad potencial de este nuevo fármaco in vivo. Y entonces utilizamos organismos roedores, no roedores,
animales que sean parecidos al humano para ver si en un organismo vivo funciona como queríamos, qué toxicidad puede conllevar para estar seguros de que tenemos un medicamento potencialmente con un balance beneficio-riesgo favorable que se puede empezar a ensayar en humanos. Y aquí nos podemos llevar un buen chasco como investigador, porque no puede que al probar la evolución o con el comportamiento de ese fármaco en el modelo animal, la toxicidad, la seguridad, pues no sean las deseadas y tengamos que abandonar la investigación. Pues sí, eso es algo que ocurre con bastante frecuencia. De hecho, como antes nos han presentado, el éxito, la probabilidad de éxito de un medicamento es muy pequeña. Si tenemos en cuenta no solamente esta fase preclínica, sino también todo el desarrollo clínico definitivo, nos iríamos no ya a una de cada 5.000, sino a una de cada 10.000 moléculas. Es el porcentaje, la ratio que puede haber para que un medicamento que inicialmente podía ser un futuro, pues no lo alcance o no lo alcance. Uno, pues de cada 10.000. Uno de cada 10.000, ni más ni menos. Poco desalentador, pero bueno, también entiendo que, ¿no?, que es lo lógico, porque tiene que ser luego probado en humanos. ¿Cuál sería la hoja de ruta de esta fase preclínica? En esta fase preclínica que pasamos ya de valorar tejido y célula en organismos vivos, de esta fase extraemos si hay carcinogenicidad, si hay mutagenicidad, qué dosis podría llegar a ser letal y qué tipo de dosis extraída de aquí podría ser con la que iniciar en humanos los ensayos clínicos. Esto que nos puede preocupar también los ensayos clínicos en animales, que sepáis que existe una regulación absoluta sobre cómo se pueden llevar a cabo y que también gracias al desarrollo tecnológico podemos conocer en la fase preclínica la posible toxicidad que puedan tener los fármacos, porque la información la tenemos, podemos saber sobre qué tejidos puede causar toxicidad y ensayar también en ese tipo de tejidos en la fase in vitro si aparece una toxicidad. Si creemos que un fármaco va a ser hepatotóxico, podemos tener tejido hepático y hacerle también pruebas in vitro para ver si efectivamente es así y a qué dosis, de manera que cuando se pase a la fase en animales minimicemos el número de individuos que tienen que ser sometidos. Pero es indispensable que se lleve a cabo esta fase también en animales antes de pasar a la de humanos. Vamos a suponer que somos de los afortunados en los que todas las pruebas llegan a buen puerto, no tenemos muy buenos resultados en investigación también animal y llegamos por fin al estudio clínico, al estudio en humanos. Vamos a preguntar otra vez al público, a ver si alguien sabe lo que es un ensayo clínico. A ver, alguien, por ejemplo, mira, aquí, una chica por allí. Buenos días, mi nombre es Lidia. ¿Perdona? Mi nombre es Lidia. Un ensayo clínico es un estudio que investiga la verificación y la seguridad de un medicamento o un tratamiento para llevarlo a cabo. José Carlos. Bueno, muy bien, muy bien. No vas a tener que venir a junio a subir notas, ya te la probáis con notable, nota alta. Sí, efectivamente. No va a junio, ¿no? No la llevamos a junio. Vamos, fenomenal. Bueno, efectivamente, un ensayo clínico es un estudio en el cual una o más personas se someten a un tratamiento voluntariamente, insisto, voluntariamente, es muy importante el matiz, para ver si ese nuevo tratamiento es eficaz y es seguro. ¿Y se hace siempre de la misma manera? ¿Tenemos diferentes tipos de ensayos clínicos? Sí, bueno, los ensayos clínicos se pueden clasificar de varias maneras dependiendo del criterio que atendamos. Si, por ejemplo, atendemos al objetivo que tiene el ensayo clínico, pues tendríamos ensayos de tratamiento, que son los más comunes, los que conocéis casi todos vosotros, que es un ensayo en el que se prueba un nuevo medicamento para curar o mejorar una enfermedad, una pastilla o, ¿sabéis?, algo de esto. Luego existiría también los ensayos de prevención. Aquí ya no es para curar una enfermedad, sino para evitar que aparezca. Por ejemplo, un ensayo de vacuna, la vacuna del COVID, por ejemplo. Tenemos también ensayos para diagnóstico. Serviría para detectar una enfermedad, por ejemplo, un ensayo clínico para validar o probar un nuevo test diagnóstico in vitro. Y luego tendríamos ensayos para
estilo de vida o intervenciones dietéticas. No son propiamente ensayos clínicos con medicamentos, pero sí se realiza una intervención, pero en vez de un medicamento pues podría ser pues una dieta saludable. El IMIVIC, ¿no? Tiene el del IMIVIC, el estudio sobre el aceite de oliva, que tan famoso y que tanta repercusión ha tenido. Vale, serían 4 tipos de ensayos clínicos en función del objetivo, o sea, si los clasificamos por el objetivo que persiguen esos ensayos. Claro, sí, también los podríamos clasificar, por ejemplo, por el diseño. Los ensayos clínicos tienen diferentes diseños metodológicos. Por ejemplo, el ensayo aleatorizado y controlado, ese es el ensayo que más evidencia científica da, es el que más información da. ¿Qué significa aleatorizado? Que los pacientes se asignan al tratamiento uno o el que vamos a probar o al control al azar. Y es controlado precisamente por eso, porque le vamos a dar a unos el tratamiento a estudiar y a otros un placebo o la mejor terapia disponible que tengamos en ese momento. Luego, en función de si el paciente y el médico conocen el tratamiento asignado, tendríamos ensayos clínicos abiertos, es decir, en el que la medicación se sabe cuál es, la que se le da a cada uno, o ciegos, que ni el médico ni el paciente saben lo que le están dando. Y luego podríamos tener también ensayos que se llaman cruzados, a los que a un mismo paciente en un primer momento se le puede dar el tratamiento a estudiar y luego más adelante el control. Así, cada paciente hace de su propio control. O sea, hablamos de diferentes tipos de clasificación en función de si lo que determinamos para clasificarlos es el objetivo, si es el diseño. Y también hemos hablado al inicio del tiempo, ¿no? O sea, porque esto que parece así como muy sencillo, ¿no? Venga, pues mi estudio va a ser sobre ensayo de calidad de vida. Pero ¿cuándo empieza y cuándo acaba? Bueno, ahí también se clasifican según el estado de la investigación en el que está ese medicamento. Se clasifican las fases, que seguramente habréis oído hablar de la fase 1, fase 2. Bueno, pues hay 4 fases. Es decir, un medicamento en investigación, cuando ya se hace en humanos, pasa por 4 fases. ¿Cuál es la fase 1? Pues es la primera vez que se prueba en humanos. Ahí ni siquiera tenemos el objetivo de saber si el medicamento es eficaz. Aquí lo que buscamos es saber si es seguro. Por eso, la fase 1 de todo ensayo clínico, la seguridad. Clínico. La seguridad siempre, lo más importante, lo más importante. Fase 2. La fase 2 ya lo que buscamos, ya en la fase 1 lo hacíamos con 10 pacientes, con 100 como mucho, en esta fase ya metemos cientos y aquí lo que buscamos es la dosis más eficaz y segura también. ¿En la fase 3? La fase 3, aquí es donde el medicamento se la juega. Aquí es donde ya se prueba con miles de personas o decenas de miles. Aquí lo que vamos a buscar ya es la eficacia y, por supuesto, siempre la seguridad. Y, por último, en la fase 4... Ahí ya tenemos el medicamento en el mercado, ya lo tenemos en las farmacias, ya lo tenemos en los hospitales. Ahí lo que buscamos son datos de la vida real. Ahí buscamos cómo los medicamentos son seguros a largo plazo o cómo interaccionan con otros. Esa es la función de la fase 4. Recorridas las fases, vamos a ponerle un periodo de tiempo. ¿Cuánto podemos tardar en recorrer todo este camino? Bueno, pues es largo, es largo. Sobre un medicamento hasta que llega al mercado suele tardar unos 10, 15 años. Y para cerrar este bloque vamos a hacerlo con una pincelada de color de la mano de Javier y María del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, que nos van a contar algunas curiosidades en torno al ensayo clínico. ¿Cuándo fue el primer ensayo clínico? En 1947, esto fue experimentado por un cirujano escocés en un grupo de marineros que quería buscar la solución al escorbuto. Para resolverlo, decidió dividir a varios grupos de marineros, a uno dándole cítricos y a otro lo trataba con sidra y alcohol. La mejor opción era los cítricos porque mejoraba la deficiencia de vitamina C. ¿Cómo ha sido la profesionalización de los ensayos desde ese primer ensayo clínico que acaba de comentar hasta la evolución hoy en día? Se empezó a profesionalizar algo más los ensayos clínicos, se empezó a introducir tanto ensayos clínicos con placebo y aquellos que son también aleatorizados. En concreto, un ejemplo es el de la estreptomicina, que fue el primer ensayo clínico aleatorizado en la historia. Obviamente, todos los ensayos clínicos no salieron correctamente, hubo bastantes errores, lo que nos hicieron mejorar como personas y a toda la humanidad. ¿Y cómo aprendimos? Para evitar
todos los problemas anteriores ya de la historia anterior, de la historia pasada, se crearon diferentes comités, diferentes regulaciones en todos los ensayos clínicos, tanto a nivel europeo como a nivel local. Aquí en España, por ejemplo, podemos encontrar los comités de ética y la Agencia Española del Medicamento, que efectivamente estudian y analizan todos los ensayos clínicos para que se hagan de manera ética y controlada bajo las autoridades competentes. Pues así es, un largo camino, también muy regulado, hiperregulado y sometido a una alta exigencia de calidad, no solo a nivel legislativo, como comentábamos, sino también para regular los aspectos éticos. Carlos, cuéntanos, ¿cómo garantizamos que esos intereses éticos se salvaguarden? Bueno, pues para ello contamos con los comités clínicos de investigación, comités éticos de investigación clínica con medicamentos, que se encargan sobre todo de que se cumplan los 3 principios fundamentales de la ética. 3 principios, chicos, 3 principios, a ver cuáles. Primero está la autonomía del paciente. Ya se han comentado de alguna u otra forma. La autonomía es que cada paciente tiene derecho a decidir sobre su estado de salud y sobre su tratamiento. Luego está la beneficencia, que el principio ético es que primero es no dañar antes que curar, y el principio de justicia. Cada paciente o cada individuo tiene que tener las mismas posibilidades de recibir o bien el tratamiento o bien la alternativa médica que hay o el tratamiento control. ¿Y cómo hacemos para salvaguardar desde los comités esos 3 principios de los que nos contabas? La autonomía, la beneficencia, la justicia. ¿Contamos con organismos específicos que nos permitan garantizar la salvaguarda de estos 3 principios? Bueno, aparte de lo que se ha comentado ya de la Agencia Española y las autoridades reguladoras, estos comités que están presentes en cada centro, allá donde hay un ensayo clínico, están presentes estos comités, se reúnen mensualmente y evalúan todos los ensayos clínicos. Y es importante señalar que siempre hay un farmacéutico que forma parte de estos comités. También hay que tener en cuenta, y a nadie se le escapa, que en toda investigación también hay un interés económico con el que también hay que trabajar. Carlos, ¿cómo se tienen en cuenta estos aspectos económicos de la investigación? Bueno, entre el promotor del ensayo clínico y el centro donde se realiza se firma un contrato donde vienen todas las variables económicas. Como anécdota decir que, por ejemplo, el seguro de un paciente que participa en un ensayo vale alrededor de 250.000 euros, con lo cual son muy costosos estos ensayos. Y luego, una vez que se empieza el ensayo, se registra la patente del medicamento que luego va a entrar en investigación, lo que protege a este medicamento a la hora de su comercialización, de su entrada en el mercado, de que va a tener un periodo de exclusividad. Por tanto, en el diseño del medicamento, como venimos comentando, no solo tenemos que controlar la seguridad y la toxicidad de la que hablábamos en la primera parte del programa, sino también el fin y cómo lo vamos a conseguir. Asimismo, hay que tener en cuenta el beneficio que aporta la investigación a los pacientes. Y es que no podemos olvidar que a través de un ensayo lo que hacemos es acercar un medicamento a una persona que vive con una enfermedad, y esa persona accede a ese medicamento antes de que se comercialice. ¿Cuáles son las vías de acceso? Bueno, antes de que se comercialice el medicamento se puede acceder, como ya hemos comentado, vía ensayos clínicos, vía acceso expandido o uso compasivo, y para ello está regulado en un Real Decreto de Medicamentos en Situaciones Especiales. Esto que es fundamental, acceder a un medicamento cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una incertidumbre y todavía no está comercializado, todavía no hay cura, es fundamental para todos los pacientes, pero especialmente importante en los casos de personas que viven con una enfermedad rara. Beatriz, cuéntanos, ¿hay que apostar por la investigación en enfermedades raras? ¿Por qué? Bueno, hay que apostar principalmente porque, para que sepáis, una enfermedad rara, la prevalencia es de 5 cada 10.000, esto en la Unión Europea. Hay veces que cuando es una ultra rara, una enfermedad muy, muy rara, la prevalencia es de 1 cada 10.000. Y sobre todo, que sepáis que aproximadamente hay unas 6.300 enfermedades raras diagnosticadas y solo tienen tratamiento un 6%. Solo un 6%.
Con lo cual, fijaros lo importante que es no solamente investigar en el área de enfermedades raras, sino que en cuanto haya un medicamento para una enfermedad rara determinada, el paciente lo pueda recibir. Beatriz, cuando hablamos de investigación en enfermedades raras, es muy frecuente encontrarnos términos como medicamento huérfano. ¿Qué es? Medicamento huérfano es aquel que está destinado para una enfermedad rara, pero además no hay nada para curar esa enfermedad en el mercado, no hay otro tratamiento. Y si pasamos todo el proceso, si finalmente se decide investigar por esto, se pasan todas las fases preclínicas, la diana terapéutica, finalmente tenemos los resultados esperados en nuestro ensayo clínico, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso para que ese medicamento que hemos creado sea accesible y se comercialice? Pues ese medicamento se registra en la Agencia Europea del Medicamento o en la Agencia Española del Medicamento, recibe su nombre y su código nacional aquí en España y luego se solicita el precio, la financiación para que el paciente tenga acceso. ¿Qué cosas se tienen en cuenta, ¿no?, para proponer ese precio? Se tiene en cuenta principalmente lo que ha costado la investigación, que como bien se ha comentado antes, son casi 15 años. Y otro tema que me gustaría contar es que la patente de un medicamento son 20 años. Entonces, si ya llegamos al año 15 y tardamos 2 años más o menos en negociar un precio, quedan 3 años de comercialización exclusiva. Se tiene en cuenta lo que ha costado la investigación, lo que cuesta fabricarlo, lo que cuesta distribuirlo y luego la investigación posible de próximas indicaciones. Todo esto se presenta en el Ministerio, se discute en el Ministerio y una vez que se llega a un acuerdo se lleva a la Comisión Interministerial de Precios. Esta comisión está formada por el Ministerio de Sanidad, por el Ministerio de Industria, por Economía y Hacienda y las comunidades autónomas. Y ahí entre todos deciden si este fármaco se financia a ese precio y se incorpora al Sistema Nacional de Salud. Carlos, tú formas parte precisamente de esta comisión interministerial. Cuéntanos cómo se trabaja y qué recursos se tienen en cuenta a la hora de decidir el precio y también de decidir si ese medicamento es financiado públicamente o no. Bueno, tengo que decir que antes de que llegue a la comisión de precios o en el proceso se elabora lo que se llama un informe de posicionamiento terapéutico. El IPT. Exactamente, que lo elaboran tanto la Agencia Española del Medicamento con la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, así como expertos que se llaman para este fin. Y la comisión valora este informe y toma una serie de decisiones, ¿no? ¿Cómo se trabaja aquí? La comisión, en base a esto, como muy bien se ha dicho, y teniendo en cuenta el IPT y el precio, si decide financiarlo, pues ya estaría disponible con fondos del Sistema Nacional de Salud. Si se decide no financiar públicamente, también hay otras cuestiones que influyen como pues ponerlo en el mercado y aunque sea otro medicamento muy similar a otro que ya exista, que eso también sucede. Exactamente, por eso también es importante posicionar el fármaco tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y luego eso llega a la comunidad autónoma. Exactamente. ¿Contamos con organismos, con instituciones o cómo regulamos que esa accesibilidad sea homogénea? Aquí en Andalucía pues tenemos, mediante un decreto, se creó una comisión de farmacia regional que se encarga del acceso final del fármaco a la comunidad autónoma. Es una comisión muy joven, ¿verdad, Carlos? Lleva 1 año en funcionamiento, se ha reunido ya 4 veces y entre los vocales, aparte de médicos, farmacéuticos y enfermeros, pues hay asociaciones de pacientes, hay agentes sociales, hay miembros de los sindicatos y también miembros de agentes económicos de la comunidad autónoma. ¿Y qué se ha hecho en este año que lleva de funcionamiento? Pues ya tenemos algunos protocolos, como un protocolo de uso de inmunoglobulina, que son medicamentos que se usan para diversas patologías, y también tenemos un protocolo de telefarmacia para acercar la medicación de los hospitales a los pacientes, a las oficinas de farmacia. Es una iniciativa para, pues de alguna manera garantizar la accesibilidad y la homogenización en el trato y el acceso a los medicamentos. Pero ¿cómo trabajamos en los centros? ¿Cómo llega eso al centro, al paciente? Bien, pues los hospitales
casi todos, por no decir todos, deben de tener comisiones de trabajo para evaluar solicitudes de medicamentos, lo que se ha venido llamando siempre comisiones de farmacia. Y con posterioridad ha habido un desarrollo adicional creando lo que se llaman comisiones asesoras locales. Es una forma, estas comisiones asesoras locales, es una forma de trabajar más rápida para valorar si una solicitud de un medicamento, cuando nos la piden para algún paciente, cumple con todos los requisitos que se han dispuesto, es decir, tiene la financiación favorable y si se ha dispuesto un posicionamiento específico o en la comunidad autónoma disponen de un protocolo que se tiene que ajustar, revisamos internamente si el paciente cumple o no con esos protocolos y si tiene esa alternativa u otra. Y de esa manera se actúa más ágilmente para que el paciente pueda acceder al fármaco más rápidamente. Es una manera de revisar entre médicos y farmacéuticos que las solicitudes de los medicamentos para nuestros pacientes cumplan con toda la normativa y se ejecuten lo antes posible. Todo este trayecto en el que intentamos garantizar la accesibilidad, la calidad, la seguridad, se hace con una sola finalidad: mejorar la vida de las personas que viven con una enfermedad. Pero ¿somos conscientes, Miguel Ángel, del camino que hay que recorrer y que llevamos contando aquí a lo largo de 40 minutos, el camino tan largo que hay que recorrer para llegar hasta aquí? Yo creo que la ciudadanía en general no tiene conciencia de qué recorrido tiene el medicamento hasta que llega hasta la farmacia de su hospital o a la farmacia de calle, ¿no? Creo que debería darse más información sobre este recorrido, porque hay gente, bueno, que tiene, como decía antes Beatriz, una enfermedad rara y que pues está deseoso y ansioso porque llegue el medicamento ya, pero no sabe todo el recorrido que tiene que pasar este medicamento para que sea seguro, eficaz y lo tengamos en nuestra farmacia. Entonces, creo que es muy importante la información que llegue a la ciudadanía en general y sobre todo también eso, a las asociaciones de pacientes. Vosotros precisamente sois una asociación ejemplo en este sentido porque hacéis muchas iniciativas de formación a vuestros asociados y a las familias para concienciar sobre, por un lado, la importancia de hacer acciones formativas para informar a la sociedad, pero también para concienciar y seguir apostando por la investigación. Correcto, desde la asociación pues hacemos jornadas de formación, no solamente en qué es la enfermedad y cómo se trata, sino también en este viaje que hablamos del medicamento y sobre todo también hacemos una formación a nivel nacional para los líderes de estas asociaciones provinciales o autonómicas para que sepan un poco dónde hay que reivindicar, dónde hay que hacer presión para que bueno, ese medicamento finalmente, una vez investigado y aprobado por el Ministerio, pues llegue a las comunidades autónomas y a la farmacia, a los hospitales y a los pacientes. Pues aprovechando que tenemos este espacio, no solo para nuestros oyentes, sino también para todo el público general, ¿qué les dirías para concienciarles y bueno, pues para que sepan la importancia de todo este camino que ya hemos cifrado, ¿no? Bueno, lo primero es decir que el Sistema Nacional de Salud de España es uno de los mejores, que tengamos confianza en la investigación, que llega. Nosotros lo hemos comprobado en nuestra propia patología, ¿no? Que tenemos un arsenal terapéutico que ha cambiado en 10 años como nunca y que bueno que sí que el que quiera más información sobre esto la hay, que acuda a cursos, que se informe, porque esto es apasionante este mundo también, el ver cómo el medicamento desde una idea hasta que se hace realidad es muy enriquecedor. La investigación salva vidas en definitiva y mejora también la calidad de vida. Es el momento de abrir el turno de preguntas al público. No sé si tenéis alguna duda, queréis preguntar algo, comentar alguna cuestión. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Gemma Sicilia, trabajo en el Instituto de la Fuensanta. En primer lugar, agradecerle esta iniciativa tan interesante y quería hacer una pregunta relacionada con mi trabajo. Trabajamos desde un máster de cultivos celulares y quería hacer dos preguntas, si es posible. Una para el representante del IMIBIS de investigación de ensayos clínicos sobre cuál cree que es la importancia de los cultivos celulares actualmente en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y por otra parte, al responsable del Hospital Reina Sofía, un poco como promoción y divulgación de los tratamientos que se hacen en este hospital, ¿en qué punto están los tratamientos con células CAR-T para las leucemias hematológicas? Muchas gracias. Bueno,
José Carlos, ¿empiezas tú? Respondo. Bueno, le estás hablando a un creyente porque yo soy biólogo, he sido 20 años investigador básico, he trabajado con cultivos celulares. Te habla alguien que ha estudiado los mecanismos celulares implicados en la fisiología de la reproducción, con lo cual, evidentemente, la respuesta es que muy importantes. Al final, los modelos celulares, si bien no son los únicos, pero desde luego son necesarios para comprender, para entender qué mecanismos intracelulares y la ruta de señalización y cómo funciona todo lo que es el proceso intracelular. Eso es básico. En Reina Sofía tenemos la suerte de, gracias a un esfuerzo de muchos servicios, especialmente el de hematología, dirigido por la doctora Herrera, de haber sido designado como centro infusor de terapia celular CAR-T y además de haber sido acreditado por los distintos laboratorios para poder hacer la infusión de esta terapia celular en nuestros pacientes. Lo que está comercializado ahora mismo para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica es una terapia celular de Novartis, Tisagen Lecleucel, y nosotros lo hemos utilizado en nuestro centro. Inicialmente, los 8 primeros centros que designó el Ministerio no estaban Andalucía, Reina Sofía, estaba el Virgen del Rocío, y los pacientes que teníamos candidatos a esta terapia se desplazaban al Virgen del Rocío. Luego tuvimos la acreditación para hacer la féresis aquí, eso ahorraba ya pasos para poder administrar el tratamiento antes, puesto que el paciente se podía hacer aquí la féresis y luego se trasladaba a Sevilla, y finalmente desde hace año y pico se hace todo el proceso aquí. Eso es leucemia aguda linfoblástica. También tenemos tratamiento en hematología para diversos linfomas con las terapias CAR-T que se han comercializado y que los llevamos a cabo en nuestro centro igualmente. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos con nuestro programa especial, un podcast de salud, con el que hemos querido recorrer el viaje del medicamento desde que se idea, desde la investigación, hasta que llega a nuestros hogares. Para realizar este programa hemos contado con la colaboración de muchísimas personas, del Servicio de Comunicación y Relaciones Institucionales de este hospital, a quien le agradecemos el impulso, la colaboración y la innovación en este tipo de iniciativas. También hemos contado con la colaboración de la Unidad de Formación, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, también el apoyo y la dirección técnica de Tomás Ríos. Por favor, un aplauso para Tomás Ríos. José Carlos Garrido está en el control central, también un aplauso para José Carlos Garrido. Y en el diseño sonoro de este episodio estará también Aleix Rodón. Gracias a nuestra mesa de ponentes, a Carlos García Collado, de la Subdirección de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud, a Beatriz Perales, de SOBI, a Miguel Ángel Martín, de la Asociación ASPA, a José Carlos Garrido, de IMIBIC, y a Manuel Cárdenas, de nuestro Servicio de Farmacia Hospitalaria. Muchas gracias a toda la mesa por habernos aclarado las dudas y por habernos acompañado en este viaje. Y cómo no, muchas gracias a todos ustedes, oyentes en sus casas, que nos siguen en cada episodio, y a este pedazo de público que hoy nos acompaña, para quien pedimos un fuerte, fuerte aplauso.